En las últimas versiones de Android, algunos fabricantes de teléfonos están implementando nuevas funciones para proteger la batería de tu teléfono y demorar el máximo tiempo posible el reemplazo de la batería, que tarde o temprano llega el momento en el que hay que cambiar la batería. En este vídeo voy a mostrar cuáles son estas nuevas funciones y cómo aplicarlas en el caso que tu teléfono, algo más antiguo, no disponga de esta nueva función. Voy a poner de ejemplo varias marcas de teléfonos. Por ejemplo, si tienes un Xiaomi relativamente nuevo como este Mi 13, si entras en los ajustes de la batería encontramos protección de la batería, y dentro de este ajuste, como ya digo, si es un Xiaomi modelo reciente, encontramos protección de carga. La carga optimizada lo que hace básicamente es anular la carga rápida por la noche hasta el punto que el teléfono va a realizar una carga lenta que dure una buena parte de la noche para, según dice, ralentizar el envejecimiento de la batería. El ajuste contrario a este sería cargar siempre al 100%, es decir, que con la carga optimizada es probable que la carga sea tan lenta que el teléfono no llegue a cargar del todo cuando vayas a necesitarlo. En teléfonos Samsung como este S24, las opciones a elegir son tres. Una es adaptable, que estudia tus patrones de comportamiento, concretamente las horas en las que te sueles despertar para hacer coincidir la carga de la batería al 100% con tu hora de despertarte. No sé si esta vigilancia tendrá en cuenta los fines de semana que uno no madruga. También está la opción máxima, que siempre carga al 80%. Este es el Motorola G60, no es precisamente nuevo, pero al igual que Samsung también estudia tus patrones de carga y predice cuánto tiempo suele estar enchufado para cargar la batería hasta el 80% y el 20% restante dejarlo para el final, justo antes de que vayas a desenchufar la carga. Parece que los fabricantes no quieren que cargues más del 80% y tampoco quieren que uses la carga rápida por la noche. A fin de cuentas, no es necesario usar la carga rápida por la noche, pues hay tiempo de sobra para cargar. Si tu teléfono no tiene estas opciones que hemos visto y quieres limitar el porcentaje de carga de la batería o quieres desactivar la carga rápida, vamos a ver algunos consejos. Para empezar, existen aplicaciones como Full Battery Charge Alarm que protegen la batería avisándonos cuando llega al 80% o al porcentaje de carga que tú quieras. El problema es que si estamos durmiendo y escuchamos una señal acústica como esta, los que tendremos la batería descargada al otro día vamos a ser nosotros. Así que con el siguiente consejo no vamos a tener problemas con notificaciones de audio que interrumpen el sueño. Vamos a instalar un optimizador de la batería, la aplicación se llama FDEI. Sobre esta aplicación ya hice un vídeo hace tiempo y tiene muchas funciones, pero básicamente podremos limitar el nivel de carga máxima al porcentaje que nosotros queramos. Además podemos configurar que cargue lento si estamos usando una aplicación pesada o estamos jugando, y de esta forma evitamos que la batería se caliente en exceso. La verdad que tiene muchas opciones, pero tiene un inconveniente importante, y es que necesita que el teléfono tenga permisos root. Así que esto para muchos de vosotros sería motivo para descartar esta opción. Así que en ese caso vamos al siguiente consejo. Esto es un cargador de carga rápida, es el original para este Xiaomi. Se puede saber que es de carga rápida porque pone varias tensiones de salida, 5 voltios, 9 voltios, 12 voltios y un máximo de 33 vatios de potencia. Ya los hay actualmente de más potencia. Si pongo este Xiaomi en carga, entra la carga turbo, carga rápida. ¿Cómo convierto este cargador de carga rápida en carga lenta? Pues es muy fácil. Tenemos que prescindir del cable original, del cable que venía en la caja con el teléfono. Hay cables que venden en hipermercados, por ejemplo este que tiene 3 salidas, no tiene por qué tener 3 salidas, pero lo típico es que este tipo de cables con muchas salidas o con luces no proporcionan carga rápida por regla general. Son cables seguros en el sentido de que no se van a sobrecalentar, no vamos a tener problemas en ese sentido, pero vemos que no salta la notificación de carga rápida porque está en modo carga lenta. Otra opción es usar un prolongador USB macho hembra, puedes usarlo incluso con el cable de carga original. Y tendríamos un cable extra largo y sin carga rápida que puede hacer que tarde bastante en cargar nuestro teléfono durante toda la noche. También puedes usar un cargador que cargue a menos potencia. Este modelo, en vez de llegar a 33 vatios, llega solo a 10 vatios, que también pondría el teléfono en modo carga lenta. Recomiendo usar cargadores que tengan un mínimo de calidad, básicamente que no se sobrecalienten en exceso, porque eso implica un deterioro a largo plazo de los componentes internos del cargador. Me despido hasta el próximo vídeo.